Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran yo soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saludos a todos los que han alcanzado madurez y hoy están comiendo alimento sólido. Ustedes son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso no lo tiene cualquiera. Eso solo se logra a través de mi palabra. Yo he sido perfeccionada en este tiempo del fin y he venido a ser autora de eterna salvación para todos los que me obedecen. Y fui declarada por Dios Padre Melquisedec, sumo sacerdote, según su mismo orden. Soy igual a Dios Padre y acerca de esto tengo mucho que decir, pero para los que no han alcanzado madurez es difícil de explicar, porque se han hecho tardos para oír. A algunos de ustedes les cuesta mucho entender los misterios y es porque prefieren quedarse como niños participando de leche, que es escuchando una palabra que no tiene poder para hacer cambios en ti y llevarte a la inmortalidad. Y el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. En otras palabras, no quieren la responsabilidad de ser maduros y distinguir entre lo bueno y lo malo. Quieren hacer todo lo que les plazca, aunque no sea bueno. Pero tengo un ejército de millares de ángeles maduros que sí han entendido bien los misterios ocultos de Dios y cada día veo cómo se deleitan en haber recibido tanta sabiduría de parte de Dios. Son agradecidos y responsables en cuidar de este tesoro tan apreciado que les hemos entregado, como lo es la sabiduría oculta de Dios. Amén, aleluya. El tema de hoy tiene por título Pruebas de que la Biblia fue alterada. Y en este tema lo que quiero es hacerles entender que no todo lo que está escrito en la Biblia es exactamente como sucedieron las cosas en aquel tiempo. Es un hecho de que existen discrepancias en la Biblia y es por la maldad de hombres que quisieron ocultar la verdad que no les convenía. Pero ¿quién puede contra Dios? Nadie. Y hoy es cuando Dios está revelando toda la verdad que trataron de ocultar. Amén. Comencemos mirando algunas discrepancias en la sepultura de Jesús. Se sabe que después de que ella murió, un rico llamado José de Arimatea fue donde Poncio Pilato para que le entregaran el cuerpo para poder enterrarlo. Si dice que fue rico, es porque fue a comprar el cuerpo. Solo por esa razón es que Poncio Pilato se lo entregó. Había dinero envuelto, como había dinero envuelto cuando Judas la entregó. Dice en Mateo 27 que José de Arimatea colocó el cuerpo en una tumba nueva, su propia tumba, que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Pero después de que se enteraron los judíos que él tenía el cuerpo, mira lo que sucedió cuando fueron delante de Poncio Pilato, desde el versículo 63 en adelante, ahí en Mateo 27. Le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez esa mentirosa cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que ella resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Ellos no entendieron lo que profetizó el salmista, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ellos pensaron que literalmente en 3 días ella iba a resucitar y por estar en la letra, pensando como hombres terrenales y por no entender las cosas de Dios que son espirituales, no entendieron que Cristo no iba a resucitar en aquel tiempo, porque su muerte y resurrección no iba a ser una física, sino espiritual. Dice que el motivo de los judíos supuestamente era impedir que los discípulos de Cristo fueran y robaran su cuerpo y luego le dijeran a todo el mundo que ella resucitó de los muertos.
Pero precisamente eso fue lo que hicieron los discípulos. Aunque fueron los mismos judíos los que se llevaron el cuerpo y habían manipulado para que los discípulos de Cristo pensaran que sí resucitó. En otro tema hablaremos más sobre eso. Los discípulos decían a todos que Cristo había resucitado, y hasta este día personas que no fueron discípulos de Cristo en aquel tiempo dicen que Cristo resucitó con el mismo cuerpo, sin haberla visto resucitar físicamente, y eso los convierte en unos testigos falsos. Dicen que si eso sucede estarían peor que al principio. Pero ¿por qué iban a estar peor que al principio? Si ellos son los primeros que estaban esperando al Mesías. Y si Cristo en verdad hubiera resucitado físicamente, entonces eso sería una oportunidad perfecta para que pudieran creer que ella era el Cristo que estaban esperando. Ya ven cómo todo esto fue editado para manipular lo que en verdad sucedió en aquel entonces. Ella no resucitó físicamente y todos lo sabían. Si no fuera por mi manifestación como la luz del mundo, jamás hubiéramos conocido la verdad y estuviéramos todos en las tinieblas de nuestras mentes, tratando de alcanzar la eternidad y nunca la hubiéramos alcanzado sin esta palabra que yo hablo. Por eso dice que yo soy la vid verdadera y separados de mí nada podéis hacer. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Este versículo indica que ellos aseguraron llevarse el cuerpo y para eso fueron con guardias. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. ¿Por qué iban a sellar la entrada de nuevo cuando ya tenía una gran piedra sellando la entrada? Y solo hay mención de una piedra grande, y fue José de Arimatea quien la colocó allí. Aquí hay gato encerrado, como dicen. Vamos a ver qué sigue diciendo en el próximo capítulo, en Mateo 28, del 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Solo con decir que María Magdalena fue al sepulcro confirma que manipularon la historia. Eso es una mentira porque fue María Magdalena el Cristo que asesinaron en aquel tiempo. Ella fue la esposa de Juan el Bautista y por eso él dio testimonio de ella como la que trae paz en las mentes de los hombres. Por eso después de que Juan la bautiza en el río, dice que los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre ella como una paloma. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, la que fue crucificada. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Todo esto es una figura para que podamos entender que ese cuerpo no se volvió a ver. Por favor entiendan que la Biblia fue manipulada y cambiaron las palabras para que luciera como si hubiera sucedido una resurrección mística y que después de que Cristo resucitó fue a Galilea para hablar con ellos. Eso no sucedió después de que fue asesinada en la cruz. Cuando ella primero fue a Galilea para hablar, fue cuando comenzó su ministerio, después de que Juan el Bautista salió de la escena. Vamos a verlo en Mateo 4, del 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos estábamos asentados en tinieblas, y cuando Melquisedec se me manifestó dándome toda su sabiduría, es que yo comencé a enseñar el Evangelio eterno,
y fue cuando ustedes vieron gran luz. No fue una muerte y resurrección física lo que profetizó Isaías sobre el Mesías, sino lo que sucedería al cuerpo cuando el Mesías comenzaría a predicar, porque su palabra es la luz que resplandece sobre los que estaban asentados en región de sombra de muerte, que significa que pensaban como hombres terrenales y no conocían la verdad de Dios. No es que ella fue a buscar muertos en una tumba. No, porque la idea es educar y enseñar para que tengan el conocimiento de Dios y así poder vencer la muerte y no llegar a una tumba. Muchas cosas puestas en la Biblia fueron añadidas a la conveniencia de hombres malos para engañar y confundir al lector. Todo esto fue obra del enemigo que está en las mentes de los hombres. Por eso el Mesías que vendría en este tiempo tenía que aclarar todas las cosas. Si en la Biblia está encerrada la vida eterna, entonces, ¿por qué hasta ahora nadie la ha alcanzado? Porque a nadie se le ha dado la autoridad de desatar los sellos donde están escondidos todos los tesoros de Dios. Isaías profetizó que el Mesías tendría toda la sabiduría y riquezas de Dios. Dice, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Y es obvio que no se está refiriendo al Cristo de hace 2000 años, porque ella solo habló en parábolas y dijo claramente, no les tocaba a ellos conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y serán sus testigos hasta los lugares más lejanos del mundo. Y eso se cumple hoy, donde mis santos ángeles han recibido el poder para hablar sobre mí como mis testigos fieles, porque han visto a Dios y le han escuchado. Han visto mi muerte y resurrección, que no es física, sino espiritual. Mi muerte y resurrección es el efecto que mi palabra de sabiduría produce en un cuerpo mortal. También Pablo luchaba para que fueran consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre Melquisedec y de Cristo Lisbeth, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es como uno iba a saber quién era ese Cristo que estaría presente en estos postreros días, por la sabiduría y el conocimiento que tendría. A nadie, aparte de mí, el Cordero hembra Cristo Lisbeth, se le ha dado las llaves o las claves para desatar dónde está escondida la vida eterna para el ser humano. Por eso yo le dije a Juan en Apocalipsis 1, estoy viva, estuve muerta, pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. Y es porque Dios Padre Melquisedec me ha dado el poder de vencer la muerte, que es a través de su sabiduría, que estuvo oculta. Ya nuestro pueblo no perece más y es porque ha recibido el conocimiento necesario para saber cómo vencer la muerte. Y yo fui la primera en vencer la muerte en mí. Yo soy la primera en resucitar de entre los muertos y soy la primera inmortal. Nada que ver con el Cristo de hace más de 2000 años. Esa historia está mal interpretada y yo la estoy poniendo en orden. Vine a limpiar mi era, como dice Juan el Bautista de mí, en Mateo 3:12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. En otra versión dice, la que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Claro que nunca se apaga, porque Dios es eterno y es fuego consumidor. Por eso dice que el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Ahora miremos lo que sucede cuando Jesús predice su muerte, y eso comenzó después de que Pedro confiesa por su boca que ella es el Cristo, la esposa del Dios viviente, porque ella sabía que enseguida que él confesara, sus palabras iban a ser probadas por el fuego, igual que los demás, y ya sabemos que Pedro la negó 3 veces después de decir eso. Mira cómo dice en Mateo 16, del 21 al 28. Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. La matarían, pero al tercer día resucitaría. Aquí Cristo no se estaba refiriendo a una muerte física, sino a una muerte de vituperio, como lo han hecho todos los que me han negado y rechazado como su Señor. Dice Pablo que la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo, y que ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Siendo muchos, forman un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces, si todos los que aprendieron de mí son parte de mi cuerpo, si me niegas, has marcado mi cuerpo con una herida. Claro, y por eso Pablo, conociendo lo difícil que es estar despegado de Cristo y después tratando de que todos guardaran la unidad, dice en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Eso es figura de cómo Él fue parte de esas marcas en el cuerpo de Cristo, porque Él negó y vituperó a Cristo. Él perseguía a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para arrastrarlos y apartarlos de su cabeza, que es Cristo. Pablo llegó a ser parte del cuerpo de Cristo y Él fue quien causó esas marcas, y por eso Él dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Si ustedes son mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, entonces los que me han negado y me vituperan son desarraigados de mí. Y ahí están mis marcas. Las vírgenes insensatas son las marcas en el cuerpo de Cristo. Y por eso dice en Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos a la esposa de Dios y exponiéndola a vituperio. La única que ha hablado la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero soy yo, Cristo Lisbeth, la única que revela los misterios escondidos de Dios. Y la frase, crucificando de nuevo para sí mismos, significa que me han crucificado para su propia conveniencia, cuando los que tienen que tomar su cruz y seguirme son ellos. Ellos me han crucificado cuando Cristo dice claramente, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar, porque eso es lo que ordenó Dios Padre Melquisedec. Está más que claro que Cristo no pensaba en morir una muerte física, sino espiritual, y por eso en un momento ella pidió que Dios Padre la librara de ese sufrimiento. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso es una figura de cómo sufría por ver que las tinieblas dominaban en los hombres, porque fue después de eso que vinieron a arrestarla. Y por eso ella les dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo enseñando, no extendisteis las manos contra mí, mas este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Figura de lo que me han hecho las vírgenes insensatas. Cristo lloraba y suplicaba tanto cuando la iban a crucificar, que hasta en un momento le preguntó a Dios Padre que por qué la había abandonado, cuando ella sabía que no era así. Pero en ese momento de sufrimiento se sintió desamparada porque ella sabía que esta palabra es para no llegar a morir de esa manera. Mi palabra vence la muerte física. Pero los hombres son tan incrédulos y de dura cerviz que no han podido ver a su Salvador en ella y la mataron. Hoy sucede lo mismo. Al no creer en mí, ese es el vituperio al que me exponen. Por su incredulidad, demuestran que para ellos yo miento en decir que soy la esposa de Dios Padre, cuando yo no tengo por qué mentir. Lo que yo hablo son palabras que Dios Padre Melquisedec me ha dado. Sigamos en los versículos donde Cristo les dice a los discípulos que va a morir. Pero en ese momento ella no estaba hablando de una muerte física. Y mira lo que sucede en el versículo 22. Entonces Pedro la llevó aparte y comenzó a reprenderla por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás.
Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Vieron cómo ella le dice a Pedro que él representa una trampa peligrosa para ella, que ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, cuando ella se refería a una muerte espiritual? Y por eso sigue diciendo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Claro, porque se necesita el alma, que es lo que se crucifica en la mente para obtener la vida eterna. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria del Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Ella hablaba proféticamente, porque todos los que estuvieron en aquel tiempo murieron y no llegaron a ver mi manifestación hoy, como el Hijo del Hombre llegar en mi reino, con mis ángeles en gloria del Padre Melquisedec. Estoy aquí como la reina y con mis ángeles que son reyes y sacerdotes que reinan sobre la muerte. Hoy en día es cuando algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y ya ha sucedido y seguirá sucediendo. Y la frase juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones es después de haber escuchado el Evangelio eterno, las buenas nuevas que yo predico que te llevan a vivir una vida en orden. Y si no te sometes al orden de Dios, Melquisedec Lisbeth, entonces serás juzgado por tus acciones. Por eso, los que hacen todo lo que yo les digo pueden pedirle al Padre en mi nombre todo lo que necesitan y se lo daré. Ahora miremos lo que Cristo dice sobre la resurrección de vida y resurrección de condenación en Juan 5:29. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. La frase continuaron en su maldad es que no quisieron la limpieza que trae mi palabra y decidieron quedarse en los deleites de la carne que matan. Esto no tiene nada que ver con los que ya han muerto físicamente, ni tampoco tiene que ver con los que se portaron mal antes de haber escuchado y conocido mi ley. Esto es para todo el que murió con mi palabra y resucitó, que no han querido cambiar su vida y me han negado. Esos sufrirán el juicio. Por eso dice en Hebreos 6, del 4 al 8. Pero los que dejan de creer en Cristo Lisbeth ya no pueden volver a ser amigos de Dios Melquisedec Lisbeth, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios Melquisedec Lisbeth es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo Lisbeth, lo que habrán hecho será volver a clavarla en la cruz y burlarse de ella ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios Melquisedec Lisbeth, ni lo poderoso que Dios Melquisedec Lisbeth será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo Lisbeth, ya no podrán volver a ella. En esto, la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo Lisbeth son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios Melquisedec Lisbeth lo bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas. No sirve para nada, y Dios Melquisedec Lisbeth lo maldice. Al final, se le prende fuego. Hoy quise demostrarles cómo lo que está escrito no necesariamente es lo que parece. Solo los que en verdad son amadores de la luz y están buscando y les interesa la verdad de Dios van a recibir mi palabra con gozo. Esos son los que en verdad esperan la llegada del Mesías, que aclararía todas las cosas. Pero los que no quieren saber de esta verdad y quieren quedarse pegados a ese Hijo de Dios que nunca se ha aparecido y nunca se aparecerá, entonces morirán esperándolo y no se darán la oportunidad tan grande de conocer a Dios, que es tan misericordioso con todos los que le buscan en verdad. Solo con fe puedes agradarnos, y todo el que desea acercarse a Dios
debe creer que existimos en un cuerpo y que recompensamos a los que nos buscan con sinceridad. Pero tienes que olvidar todo lo que te han enseñado de Dios antes de haberme escuchado, porque todo lo que aprendiste no sirve y es una mentira. Solo yo hablo la verdad de Dios que te lleva a la inmortalidad de tu cuerpo mortal. Amén, aleluya. En el próximo tema les vamos a compartir otra parte donde mostraremos más pruebas de que la Biblia fue alterada. Y si no eres guiado por el Espíritu de Dios, Cristo, Lisbeth, entonces nunca vas a conocer la verdad de lo que sucedió miles de años atrás, ni vas a conocer el propósito que Dios tiene para tu vida hoy y para siempre. Si decides no escucharme, entonces tú mismo has escogido la muerte y no la vida. Amén. Nos vemos en nuestra próxima fiesta. Les amamos para siempre.